Me da gusto estar nuevamente con ustedes por medio de este canal de información bíblica, donde hemos ido estudiando pasajes de la palabra de Dios maravillosos en estos tiempos difíciles, donde ocupamos una respuesta, una solución, y esa sola la vamos a encontrar en la palabra de nuestro Dios. Un saludo y empecemos con este nuevo video que tenemos para darle la gloria al Señor. Estudiaremos ahora el libro de Génesis en el capítulo 6, donde habla acerca de un tema que ha sido muy controversial y que es un tema que nos aqueja hasta nuestros días por algunas malas interpretaciones de la palabra. Hoy hablaremos de cuando los hombres empiezan a multiplicarse sobre la faz de la tierra, de los gigantes que habla la Biblia, y ahí Dios nos dará sabiduría para que nosotros podamos entender estos pasajes maravillosos. Entonces empecemos. Quiero entrar con un contexto inmediato. Recuerden que la Biblia siempre se va a contestar con la misma palabra. Los contextos son muy importantes para saber de qué nos está hablando la Biblia. En el capítulo 4 del libro de Génesis tenemos, que lo miramos en el otro video, tenemos una genealogía de Caín. En esta genealogía de Caín vemos que él desobedece a Dios, se va, se lleva a su mujer, tiene hijos y empiezan a vivir una cultura sin Dios. Te invito a que veas este video que fue el anterior, que se llama Una cultura sin Dios. Entonces, en el contexto inmediato nos dan esta genealogía de un hombre que hace una cultura sin Dios. Un linaje en el capítulo 5, inmediatamente después del 4, vemos ahora un linaje de una genealogía que sí honra a Dios, que lo encabeza Set. El que no busca a Dios lo encabeza Caín, y el que busca a Dios lo encabeza Set. Unos viven por un lado, otros viven por otro lado, pero empiezan a crecer unos con unas costumbres. Caín, costumbres paganas, mundanas, sensuales. El pueblo de Dios, piadoso, que honra a Dios, que lo invoca. Acá mujeres que según los nombres que vamos a ver más adelante, mujeres que les gusta exhibirse, que les gusta mostrarse, que lo que más les importa es su belleza exterior. Y hombres acá del lado de Set que invocan a Dios, que lo honran, que lo adoran, que todo ese tipo de diversidad, pero que choca entre culturas. Una encabezada por Caín y la otra encabezada por Set. Entonces ellos empiezan a multiplicarse como Dios les había mandado, pero también en ellos se empieza a multiplicar la maldad. Dice la Biblia que los hombres, cuando habla de los hombres en el capítulo 6, versículo 1 de Génesis, se refiere al linaje de Caín. Ok, te voy a explicar por qué. Que ellos, todos los que la Biblia nos enseña ahí, por ejemplo, Jabal, que fue uno de los descendientes de él, solo se dedicó a ser un constructor, un hombre que ideó la manera de vivir más cómodo, hablando materialmente, y también de criar ganado, ¿no? El otro fue Jubal, un hombre que tuvo que inventar arpas, flautas para tener momentos placenteros en la vida. Acuérdense que ellos ya no tenían a Dios, entonces ellos buscaron la manera de distraerse, de divertirse. Otro descendiente de Caín fue Tubal Caín, que él era el encargado de trabajar el hierro, el bronce, es decir, era el encargado de la seguridad, es decir, buscar, crear armamentos, escudos, lo que sea, para autoprotegerse. A ellos, a estos hombres encabezados por Caín, el desobediente, le nacieron hijas, y me sorprende esto, hablando de los hijos de los hombres. Les nacieron hijas. Dice la Biblia, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿A quién? A los descendientes de Caín. Entonces estas hijas, por ejemplo, una se llamaba Ada. Ella estaba casada con Lamec. Ada significa adorno, significa ornamento. Los nombres son muy importantes en ese comienzo de la historia. Ahorita le ponemos nombres como sea a nuestros hijos porque están de moda o porque nos gustan o por lo que sea. Pero en ese tiempo no, los nombres tienen una relevancia importante porque los nombres hablan de la esencia, de la persona, de lo que hizo. No necesariamente eran nombres que se les ponían desde un principio, podían ser nombres que con el lapso del tiempo de ir creciendo o de su apariencia física se les daba, ¿no? Esta mujer se llama Ada, que significa adorno, ornamento. Nos habla de una mujer que le gusta arreglarse externamente o superficialmente, pero una mujer que no tiene a Dios. La otra se llama Sila,
que para empezar es una mujer que está dispuesta a compartir a su hombre, porque Lamec tenía dos mujeres, Ada y Sila, ¿no? Que quiere decir sombra o estremecerse, ¿no? Por la raíz etimológica de la palabra, que era una mujer que le gustaba bailar o movimientos sensuales, ¿no? También otra de las mujeres que nos nombra el linaje de Caín es Nama, que su nombre significa placentera, o sea, sensual. Ese linaje que nos empieza a dejar en la humanidad hombres materialistas, negociantes, violentos, mujeres superficiales, es lo que nos hereda ese linaje en ese tiempo. Entonces, avancemos en esto explicando un poco acerca de esta palabra. Dice el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, aquí entra en controversia donde muchos teólogos o predicadores han dicho que son, cuando habla de los hijos de Dios, que habla de los ángeles. Ellos dicen que los hijos de Dios, porque en otras partes de la Biblia, por ejemplo en Job, habla de que los hijos de Dios cuando se reúnen, que también viene Satanás, obviamente en esa lectura de Job, sí son hijos de Dios, sí son ángeles, pero aquí, al ver los contextos, tanto posteriores como los otros, habla de hombres, no pueden ser ángeles aquí, son meramente hombres, los hijos de Dios. Estos hombres de linaje piadoso, de Set, ellos al ir juntándose las dos culturas, empiezan a ver que las hijas de los hombres son diferentes, son hermosas, las vieron diferentes a las que tenían en casa porque eran mujeres que bailaban, que se exhibían, que se vestían de una manera diferente, sensual, provocativa. Entonces ellos al ver eso, a ellos les gustaron. Dijeron, oye, estas mujeres son diferentes, pero no eran ángeles, eran los creyentes. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice Juan que Dios a los que creen en Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso aquí Moisés los ubica como hijos de Dios, como creyentes, como hombres que profesan fe, no como simples criaturas que Dios hizo, ¿no? En este caso el linaje de... Ellos vieron que estas mujeres eran diferentes y las vieron, se dejaron llevar por la vista, por la sensualidad de ellas, se les hicieron hermosas y entre todas dijeron, a mí me gusta esa, a mí aquella, a mí la otra, sin importarles lo que realmente había en su corazón, sin importarles lo que ellas profesaran, solamente dejándose ver por la apariencia externa de esas mujeres. ¿Qué es lo que pasó? Ellos contaminaron su buen caminar. No pusieron la profesión de fe como primer lugar. Ellos dejaron que se diluyera ese linaje maravilloso, piadoso, y esa mezcla terrible los redujo de ser un linaje a solamente 8 personas que después lo vemos más adelante, suben al arca y son salvos. Las mezclas son lo que más daña al pueblo de Dios. Las mezclas es lo que más destruye la fe. Entonces, ¿las mujeres cristianas deben de arreglarse o no? Claro que deben de arreglarse. Claro que deben verse bellas. Claro que deben buscar agradar a sus maridos. ¿Por qué? Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, versículo 9 y 10, nos da algunas características del arreglo de la mujer, porque si no es destructivo esto. Ahora, el hombre se va a dejar llevar por la vista, como es nuestra naturaleza, sobre lo que ve, y la mujer es dada a ser vista, a su vanidad, de cómo me miro, qué es lo que proyecto, todo ese tipo de cosas. La gran diferencia la vemos en Timoteo. Dice rápidamente, vemos que usar ropa decorosa, es decir, adecuada y de respeto. Eso debe de vestir la mujer, con pudor, es decir, tener vergüenza de no exhibir su cuerpo. 3, con modestia, que no llame la atención o provoque a cosas. Fíjense, o sea, yo obviamente le estoy hablando a mujeres que profesan piedad según la Biblia. Habrá alguna mujer que diga, oh no, el hermano, estoy en contra, o vivimos en el siglo. Estoy hablando de gente que cree en la Biblia, ¿no? Cuidarse de no peinados ostentosos y de vestidos costosos. Ahora,
Alguien puede hablar, bueno, pero es relativo, lo que es costoso para ti no es para mí, o lo que sea. El asunto es que Dios, a las mujeres que profesan piedad, no les dejó ni medidas de vestidos, ni de apretado, ni de cosas así, ni de caro, que es caro, que no dejó medidas, no dejó precios, pero sí te dejó el Espíritu Santo para que tú seas sensible a Él y el Espíritu de Dios te enseñe cómo es que tú debes de vestirte. Le estoy hablando a mujeres que profesan piedad. Es muy importante que la mujer cristiana sí diga, ¿por qué me visto así? ¿Para qué lo hago? ¿A quién le quiero gustar? ¿O qué quiero ocasionar? A lo mejor para la mujer que no profesa piedad, no, pero para la cristiana sí. Y podemos ver que es una lucha, una guerra tan tremenda en la mujer. De repente vemos mujeres que hablan la palabra, que predican por estos medios o por los que sea, pero no vencen ese momento o esa parte sensual de ellas en las que pueden provocar a situaciones, a cosas. Obviamente no justificamos que un hombre sea morboso o que un hombre sea libidinoso, pero también está la parte de hacerlo caer o de provocarle, ¿no? Cada quien tenemos nuestra diferente culpa ante Dios. Cuando hablamos de esto, dice 2 de Corintios 6 que no hay relación. O sea, tienes que entender esto. Tú como cristiano, tú como pueblo de Dios, no hay una relación entre la luz, o sea, la verdad y la oscuridad. Yo ya entendí lo que Dios quiere y no me puedo relacionar con alguien que no lo quiere entender, que no le interesa, porque va a ser una lucha, una guerra permanente, destructiva. No hay una comunión o relación entre el carnal y el espiritual. Va a haber, algo se va a descomponer. No hay relación. O sea, no puedo agradar a Dios con mi carne, dándole los deseos que ella quiere y queriendo ser espiritual. No hay relación. No hay relación entre Dios y el diablo. Así dice la Biblia. No hay. Es la mezcla la que destruye. Ahorita vemos el mundo está terrible, el cristianismo está terrible, pero ¿por qué? Porque hemos permitido mezclas, hemos mezclado lo santo con lo profano. Ya lo que salga de una mezcla, pues ya que nos puede asustar, ¿no? Los hijos de Dios, los hombres, deben de cuidar su sacerdocio también, tienen que tener en primer lugar a Dios para que no haya mezcla que destruya, deben de ser espirituales más que carnales. Obviamente vivimos en una carne, pero Dios nos ha dado de su espíritu para que el espíritu pueda vencer los deseos de la carne. Obedecer a Dios antes que todo es el trabajo que un hombre debe de hacer. Cuidar sus ojos, cuidar sus pensamientos, cuidar o le pueda ocasionar que él se mezcle con lo que lo va a destruir o desbaratar. Entonces hemos entendido que los hijos de Dios no eran ángeles, porque si pensamos o nos vamos por esa línea, es echarle la culpa a los ángeles. No, es que los ángeles vinieron, bajaron y ellos fueron los que hicieron todo este desastre, pero no es así. La culpa es totalmente de nosotros, los seres humanos. Entonces dice la Biblia que escogieron mujeres entre todas. Y dijo Jehová, no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, esta lucha no va a ser siempre. Dios va a incitarte a que lo busques, pero no se va a desgastar haciéndolo siempre cuando tú ya decidiste o te cerraste a tu pecado, a tu mal camino. Entonces dice Señor, no va a haber una lucha siempre. Es decir, las oportunidades no van a estar siempre. Las oportunidades se van a acabar, las oportunidades van a dejar de ser reales. Entonces la Biblia dice que busques a Dios mientras puede ser hallado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Dios les dio 120 años. En esos 120 años vemos la paciencia y la misericordia de Dios. Dios le dijo a Noé, predícales, pregona, incítalos, háblales de la revelación que hasta este momento yo te he dado, construye el arca para que vean que hablas y accionas. El arca va a ser inmensa, te necesita ayudar tu familia, tus hijos, pero también tienes buen tiempo, 120 años, para que ellos no puedan decir que no tuvieron oportunidad. Tú que estás viendo este video y que no te has entregado a Cristo,
Tú sabes cuántas oportunidades y cuánto tiempo te ha dado Dios. Es innegable. Bueno, pasemos al otro punto. Dice la Biblia en el versículo 4 que en la tierra en aquellos días había gigantes. Los ángeles de Dios procrearon con las mujeres y de ellos salieron gigantes que medían quién sabe cuánto. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no es real. Los ángeles no tienen relaciones sexuales. El diablo quiere que tú creas que él tiene el mismo poder que Dios. Más adelante, cuando nosotros leemos que María concibió por medio del Espíritu Santo. Los ángeles son espíritus, pero no pueden procrear. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero esta deducción la sacan de un libro apócrifo que se llama Enoc, que más adelante haré un video haciendo un resumen de este libro apócrifo. ¿Había gigantes en la tierra en aquellos días? Sí había, porque eran hombres de elevada estatura, eran hombres más grandes que los demás. Y aparte de gigantes de altura, también eran corpulentos, es decir, tenían una gran masa, eran fuertes y grandes. Y también dice, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Es decir, había desde antes y después que hubo esta unión de linajes, seguía habiendo gigantes. No vinieron a ser el fruto de esa relación, porque después viene el diluvio y ustedes por ahí leen el libro de Números, por allá leen en Samuel, que seguía habiendo hombres de grande estatura. Más adelante hablaremos del linaje de esos hombres y hablaremos de ciertas medidas. Pero por lo pronto aquí estamos hablando de hombres totalmente carne y hueso, no ángeles. Estos, dice Moisés, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, siempre hubo esos altaneros contra Dios, esos que siempre vivieron una vida alejada de Dios y ellos siempre vivieron en contra de Dios. O sea, fueron hombres osados, hombres que vivían confrontados con su Creador. Esos eran los valientes o feroces que desde la antigüedad se nombraban. Oye, fulano que fue malo, oye, sutano que bien tremendo. Eso es lo que nos está hablando aquí Moisés. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. No había una pizca de algo bueno. No había una intención de agradar a Dios. No había ningún miligramo o un milicentímetro para regresar al arrepentimiento y buscar a Dios. No había nada en ellos. Cada vez era más mal, cada vez peor, cada vez más horrenda la cosa, cada vez más violencia, cada vez más depravación, cada vez más alejados de Dios. Continuamente maquinaban, ahora quién le voy a hacer mal, ahora sobre quién voy a estar, ahora qué cosa puedo idear. Todo en contra de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra. Es algo importante aquí que nosotros tenemos que ver cómo Dios busca que nosotros entendamos sus sentimientos. Entonces nos lo baja a un lenguaje terrenal. Cuando habla de que Dios se arrepintió, se refiere que Él nos expresa su desagrado. A Dios no le gustó, a Dios no le pareció, Dios no está de acuerdo, Dios está inconforme. No, Él no se arrepiente como nosotros o como nosotros entendemos el arrepentimiento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios no cambia. Él no es que, entonces voy a tomar otra acción porque ya me salió mal. No, acuérdense que la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Vemos que al arrepentirse, Él nos demuestra su dolor, su tristeza por el desvío de su creación, que tiene todo para darle la gloria y la honra y no lo hace. Ahí es donde Dios, entonces dice el escritor, se arrepiente, pero lo entendemos como nos demuestra, nos enseña que está inconforme con nosotros. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra. O sea, cuando habla de raer, cuando el Señor mira a la humanidad y dice, no merecen estar en mi mundo,
no merecen estar en mi planeta. Entonces los voy a raer, como raspar. O sea, esa palabra raer es un raspar, como cuando la suciedad se ha metido a algo profundo y lo tienes que sacar, lo tienes que tallar. Eso es lo que Dios dice. No es un castiguito para estos, porque la suciedad entró a lo profundo de su corazón, que la única manera es destruyendo todo lo que esta mezcla ha logrado formar. Dice la Biblia que desde hasta los animales, porque le dolió en su corazón, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué nos puede extrañar este mundo? ¿Qué nos puede extrañar en este tiempo? ¿Qué nos puede extrañar lo que hagan? La sociedad que tiene una cultura sin Dios. Nada, las cosas cada vez van a estar peores. Y nosotros no podemos ir por la vida luchando y peleando contra todo. Lo que nosotros debemos de buscar es hallar gracia delante de los ojos de Dios. Es donde vamos a encontrar la victoria para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mi consejo es que busquemos de Dios. No agrades a los hombres, no agrades a las mujeres, agrada a Dios. No mezcles tu linaje. Cuida las relaciones de tus hijos, cuida tu propia relación con Dios y no dejes que nada te aparte del camino de Dios. ¿Ya te diste cuenta que aquí los gigantes no fueron los que agradaron a Dios? Los hombres de renombre no fueron los que sorprendieron a Dios. Los famosos que desde la antigüedad eran conocidos por sus hazañas no fue lo que llamó la atención de Dios. Lo que llamó la atención de Dios fue el corazón de Noé. Mujeres, hermanas, cuiden su manera de vestir, cuiden su manera de arreglarse. La Biblia dice que te arregles, pero con características de mujeres que profesan piedad. Hombres, cuiden su manera de ver, cuiden su manera de vivir, para que el enemigo no se aproveche de nosotros. No mezclemos lo santo con lo profano. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente. El Señor está con nosotros. Ánimo y fuerza de Dios.